Bueno, vamos a concentrarnos en lo que me conectó en aquel momento cuando tenía 6 años, como bien describió. Fue mi primera ola. Mi papá era guardavidas y conocía a toda gente en la playa, entonces lo primero que hizo antes de pararme en la tabla fue llamar al fotógrafo que estaba siempre dando vuelta por la orilla. Y me sacó esa foto que está bastante deteriorada, pero la pudimos salvar. Eso fue en el año 82. Es así, ¿no? A ver. Ahí está, en el 82. Y es verdad, mi papá me paró en la tabla y yo del miedo no me animé a bajarme de la tabla y llegué hasta la orilla. Pero cuando llegué a la orilla sentí algo que no había sentido nunca. Y sentí que había descubierto el juego que más me gustaba jugar. Sentí algo que creo que los chicos se conectan con eso, que es cuando jugamos y nos divertimos tanto que queremos jugar a eso todos los días. La realidad era diferente. Mis papás se separaron, yo me fui a vivir a Buenos Aires con mi mamá, mi papá siguió viviendo en Mar del Plata, y en Buenos Aires lo único que hacía era pensar en qué día iba a volver a Mar del Plata para surfear. Mar del Plata me conectaba con mi papá, con mi familia y con un montón de cosas que a mí me gustaban, pero el surf era como el eje principal de todo lo que me pasaba internamente. Era como algo interno que me quemaba tanto que no podía mirar para otro lado. En Buenos Aires jugué al rugby, jugué primero en San José, que era el colegio donde iba, y después en Alumni hasta los 17 años, hasta que terminé el colegio. Y en el medio hacía intención de volverme a Mar del Plata y decirle a mi papá de que me quería venir a Mar del Plata a vivir para surfear, a la costa, ¿no? Y mi papá me decía que no, tenía un hermano en ese momento de un año más chico que yo, que también surfea, pero me decía que hasta que no termine el colegio no podía venir a Mar del Plata. Yo tenía que terminar el colegio y quedarme con mi familia y con mi hermano sobre todo. Algo que entendí muy bien, mi papá tenía mucha razón. En esos años de idas y venidas a Mar del Plata, mi papá me dice una de las frases que a mí más me quedaron grabadas, que fue: hacer lo que amás y amar lo que haces. El hacer lo que amás estaba clarísimo, ya había encontrado lo que quería hacer. O sea, había encontrado lo que amaba y lo quería hacer todo el tiempo. Más adelante entendí la otra parte de la frase. Mientras tanto, en Buenos Aires jugaba al rugby y en el rugby aprendí muchos valores que después los pude trasladar al surf y a mi vida. Sobre todo el respeto, la responsabilidad, el compañerismo y la disciplina, que quizás en el surf no estaba en ese momento tan instalada. El sueño de ser surfista profesional estaba bastante lejos de lo que en ese momento la realidad argentina se vivía. Vuelvo a Mar del Plata en el 92 cuando termino el colegio, como habíamos quedado con mi papá, y empiezo a entrenar todos los días, como sea que esté el mar, para poder lograr ese nivel que me podía dar la posibilidad de llegar a vivir del surf en algún momento. Imposible. Imposible era en la mente de todo mi entorno y en un montón de amigos y compañeros y mucho más en mi familia. En el año 93 me convocan para la selección juvenil y 2 semanas antes me dicen que estaba pasado 6 meses de categoría y no podía ir a Brasil, que era el mundial. En el 94 fui a Chile con mucha emoción a mi primer campeonato internacional y fui el peor del equipo. En el mundial del 96 estaba como empezando a vivir mi sueño, me iba a Estados Unidos, el primer mundial, el más grande de la historia hasta ese momento y donde se inició el movimiento olímpico que hoy vivimos. Como lo pongo en la foto, fui el peor del equipo. Y tenía 2 opciones: sentir que me hundía y que mi sueño realmente desaparecía por completo, me podía quedar con los brazos cruzados y no hacer nada, y volver a Mar del Plata y empezar a trabajar de nuevo en lo que estaba trabajando hasta ese momento, o aprender a nadar, aprender a surfear. Había algo que yo no entendía, había algo que me estaba faltando. Y ahí entendí la segunda parte de la frase de mi papá: amar lo que haces. Entonces, hacer lo que amo estaba clarísimo, era mi juego, era lo que yo quería, había elegido lo que quería. Pero amar lo que haces era hacer un poco más. Empezar a entrenar físico, técnico, mental, cosas que en el surf en ese momento no se hacían. Y que no tenía referencias tampoco.
Cambié alrededor de 25, 26 preparadores físicos que los tengo anotados todavía. Con cada uno hacíamos cosas diferentes. Pesaba 80 kilos, pesaba 72. Y así todo el tiempo. No me podía tocar la punta de los pies, otro me llevaba por el yoga y me tocaba la punta de los pies tranquilamente. Y así fui aprendiendo y de alguna forma empezando a encontrar algunas respuestas a esto. Pero siempre te encontrás con el primer imposible. Y el primer imposible yo creo que está dentro nuestro. Es en conectarnos con nuestra convicción de que eso que nos quemaba realmente es auténtico y viene de adentro y no lo podés frenar. Ese imposible, para el resto, adentro mío a veces también resonaba. ¿Será que puedo vivir del surf? ¿Será que puedo ser alguna vez campeón argentino? Y de a poco te vas conectando con eso que decía mi papá, amar lo que haces, amar el proceso y soportar todos esos justamente esfuerzos que tenés que hacer para poder llegar al nivel que querés tener para poder lograr tus objetivos. En 1999 tuve la suerte de ganar por primera vez mi primer campeonato argentino y mi primer medalla panamericana, que durante mucho tiempo fue la única medalla panamericana en el Surf Open. A partir de ahí en adelante realmente me fue muy bien. Tuve sponsors, vivía del surf. 2 años después de eso formé mi familia y de alguna forma volvía de nuevo a plantearse la idea esta de que ¿y vas a mantener tu familia surfeando? ¿Compitiendo? Y yo ya estaba convencido de que sí. Internamente me había convencido de que sí. Como les dije, esos años fueron buenos. Tuve la suerte de ganar varios torneos argentinos y en el 2006 ganar por primera vez el campeonato latinoamericano. En el 2009 tuve la suerte de ganar por primera vez, era el primer argentino hombre que ganaba una fecha del circuito mundial profesional. Un logro que hasta ese momento era otro imposible. Pero faltaba un imposible que yo creo que a veces es el más grande, el que más nos cuesta doblegar, que es el del entorno. Cuando nosotros nos convencemos internamente, a veces hay una lucha entre lo interno y lo externo, entre demostrarle al otro de que realmente lo que pensás, sentís y haces es real. Y es así y lo podés lograr. Obviamente la gente que nos quiere tiene miedo que la pasemos mal, tiene miedo que nos amarguemos, nos deprimamos, que no lo logremos. Entonces se me ocurrió esta idea de que era, ¿y si yo convenzo a mi entorno de que por donde voy es lo correcto y es lo que quiero y es lo que me hace feliz? Y si yo soy feliz, ellos pueden ser felices. Porque cuando yo caiga, en mi entorno es el que me va a sostener. Pero la idea más importante era que cuando a mí me iba bien, abrazaba a mi entorno y nos subíamos todos juntos a ese logro. Creo que de alguna forma lo logré. Ahí viene un nuevo desafío. Todo lo que había logrado conmigo, ahora lo quería traspasar a otra gente. Y ver si realmente mi sistema, lo que había entendido, era así. Creamos el Centro de Enseñanza y Entrenamiento Integral de Surf, que ningún surfista estaba preparado para entrenar como nosotros le planteábamos. Había algunos locos que entrenábamos bastante bien y otros no tanto. Y de a poquito empezamos a convencer al entorno, primero mi familia, mis amigos y toda mi gente, para que sigan sosteniendo mi esfuerzo, y después a los chicos, a los padres, a las familias, de que había una posibilidad de tomarse el surf un poquito más serio. Hace varios años creamos el Centro de Enseñanza y Entrenamiento y con este grupo que el año pasado lograron 8 de los 10 títulos en juego del circuito nacional. Y no es lo más importante, quizás el logro deportivo, sí es importante obviamente porque ellos entrenaban con mucha dedicación para poder lograrlo, sino que aparte educábamos alrededor del agua y el surf a 300, 350 chicos al año, lo estamos haciendo hoy, con charlas de campeones mundiales y instructivas sobre todo temas de seguridad y nunca perder de foco qué es lo que nos conectó, que es que el surf es un juego y que es lo que nos divierte hacer. Lo más importante era convencer a mis atletas, a los chicos que hoy entreno, que el surfista no es un individuo, que no puede vivir solo, entrenando solo y compitiendo contra todos como si fuese mi enemigo. Y que tenían que aprender a entrenar en grupo. Esto lo traía yo del rugby, lo aprendí mucho los últimos años que empecé a practicar jiu-jitsu, donde en un deporte de contacto, si yo no cuido a mi compañero,
no tengo más compañeros para entrenar. Pero a la misma vez la práctica tiene que ser real. Los chicos cada vez que entraban al agua competían entre ellos y sacaban lo mejor de ellos y lo mejor del otro. Pero tenían que entender de que son sus compañeros y que entre ellos todos sumaban por algo mejor. Con todos estos conceptos y los imposibles, mi hermano hace 2 años me dice, ¿vos pensaste alguna vez en por qué era imposible? Y la verdad que no lo había pensado como él me lo planteó. Y si bien en inglés la traducción no podría ser real, pero yo la planteo de esta manera. I am possible. Yo soy la posibilidad de lograr eso que en la mente de muchos quizás no sea posible. ¿Es fácil? No, no es fácil. Requiere de un montón de cosas que justamente hoy lo escuché hablando a alguno de los oradores, que es involucrarse hasta el fondo de las cosas para poder entender todos los principios que manejan esa actividad o esa actividad que yo estoy realizando, para poder entenderla, para poder justamente llevarla a cabo, practicarla y equivocarme. Equivocarme todo lo que más pueda. ¿Soy el error? No, no soy el error. Yo soy esa persona intentando aprender para ser mejor. El error es información. Por eso es tan importante hacer y por eso es tan importante equivocarse. Así es como yo me hacía carne con este concepto que mi hermano decía, de hacerse uno de la posibilidad de lograr cada cosa que se plantea. Y se me ocurrió que esta estructura, ¿no? Que necesitamos tener un maestro para inspirarnos y volver siempre a ser ese aprendiz, esa mente principiante que quiere recibir y aprender, que tenemos que dejar un legado de todo lo que hacemos, lo que aprendemos, para poder traspasarle esa antorcha a la generación que viene y que tiene ganas, y por qué no pensar en querer cambiarle la vida a alguien, con todo lo que vamos aprendiendo. Obviamente mi equipo siempre está presente. 20 años después, 7 años después de mi último título nacional, pude lograr con 43 años salir campeón de nuevo, algo que veía muy lejos, casi imposible. Y ahí me di cuenta que mi papá tenía razón en lo último que me dijo. Lo difícil lleva tiempo y lo imposible es solo un poco más. Gracias.